2, 3. Hola, Hola, bienvenidos a Mi Refugio Podcast. Estamos en el episodio 43. número 43. Y estamos contentos, estamos felices. Y bueno, el tema que hoy vamos a hablar está muy padre, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, vamos a hablar sobre El perdón. Sí, sobre el perdón. Y bueno, queremos tocar este punto porque pues es importante, ¿no? Siempre hablamos, creo que sí hemos hablado sobre el perdón anteriormente, pero ahorita De hecho, creo que apenas lo hablamos en el episodio, bueno, apenas no, en el episodio de Resolviendo Conflictos, ¿no? Ajá, Bueno, este episodio solo tuvo fue un problema porque no se publicó completo, solamente una parte, entonces tal vez si no escucharon la parte donde le damos el perdón. Pero bueno, hoy lo vamos a mencionar. ¿De qué no me enteré? Se llama los ve. Sí, los veo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del perdón y bueno, queremos iniciar diciendo que... ¿Qué es el perdón? Bueno, en el latín, perdón significa dejar, pasar y regalo. Esto implica dejar de lado una ofensa y renunciar al odio y a los deseos de venganza. En la mañana también escuchaba yo una prédica acerca del perdón y pues hablaba se enfocaba más en los matrimonios, ¿no? Cuando es como una infidelidad. Entonces, a veces va a ser difícil como perdonar, pero el perdón, ahorita voy a enfocar en dejar, o sea, de dejar, de tomar en cuenta que sí, te fallaron, pero debes de dejarlo ir, pasar, ¿no? ya no tampoco, Sí, porque claro. si no, también eso va a afectar a tu corazón y pues no queremos que llegue a más lo que pasó. Sí, qué fácil es hablar sobre perdón, ¿no? Es muy fácil, pero es muy difícil hacerlo. Entonces, es muy difícil llevarlo a la práctica, llevarlo ¿no? a cabo, ¿no? Y bueno, tenemos una cita en Efesios 4:32 que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, que si el Señor nos está mandando a que nosotros perdonemos, es porque Él ya lo hizo con cada uno de nosotros. Claro. El Señor nunca nos va a mandar a hacer algo que Él no ha hecho con nosotros. Entonces, como Él lo ha hecho con nosotros, es el fruto que nosotros debemos dar, perdonar a los demás sus ofensas, ¿no? Y creo que humanamente, pues es muy fácil herir, es muy fácil dañar a los demás. Incluso, recuerdo que en mi devocional estaba, bueno, sí, era un devocional de YouVersion que hablaba sobre los pecados ocultos, ¿no? Y que ese tipo de pecados, pues, implicaba que a veces cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios a pedirle cosas como, por ejemplo, justicia, ¿no? Pero que esa justicia es como que, Señor, arregla las cosas, pero esa justicia es a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces ahí como que se está haciendo sí queremos algo bien, pero es para nuestra conveniencia. Entonces eso pues es un pecado, ¿no? Entonces yo creo y considero que el perdón tiene que ver no nada más con las cosas visibles que hacemos. Puede que no te esté diciendo, oye, Abby, es que eres así y así, ¿no? O hice algo para dañarla, o hice algo para lastimarla, ¿no? Sino que a veces unas acciones que nosotros hacemos y que no vemos, ahí puede haber un pecado oculto del que necesitemos perdón. Exacto. Y de hecho recuerdo mucho la oración en los salmos que dice, aún perdóname esos pecados que me son ocultos, ¿no? Porque como decías, o sea, hay cosas que pasamos por alto, ¿no? De repente a veces en el ajetreo de la vida no sé, podemos hacer cosas que no son correctas, ¿no? O a veces nuestras acciones pueden mostrar algo que no está bien. Entonces creo que el perdón es algo que debemos practicar todos los días de nuestras vidas, ¿no? Y si no crees que no has ofendido a alguien, ojo, porque capaz sí lo has hecho y no te has dado cuenta, ¿no? Porque es muy sutil a veces, ¿no? Es muy sutil. Y creo que nosotros ahorita, antes de que empezamos este podcast, dijimos, nos perdonamos por si algo hicimos y no sé, pues pedir perdón mejor, ¿no? Entonces, pues retomando este tema, el perdón es la respuesta de una persona a la injusticia que otra ha cometido o contra ella o viceversa, ¿no? Entonces, el perdón es algo que no es tan fácil. Y ahorita estamos, tal vez, en la situación que tú estás pasando, puedes traer la memoria y puedes decir, es que esto es imposible, no puedo perdonar esto porque me hicieron tal cosa, lo pasé muy mal y no puedo dejar de ir a esa persona, ¿no? ¿Ustedes han conocido un caso así? Sí, yo creo que las cosas que más al mundo le cuesta perdonar, pues es como que lo más siguiente. Y que sí,
hay cosas en las que no podemos ponernos tan empáticos porque nunca las hemos vivido. Exacto. Por ejemplo, que tu mamá te dejó hablar. Eso creo que es menos grave que una violación o abuso, cosas que dices, ¿cómo voy a perdonar a mi abusador, ¿no? A aquella persona que me hizo daño sin yo deberla, sin yo temerla, ¿no? Por ejemplo, creo que el perdón que diría es imposible de perdonar a una persona, y bueno, yo no he tenido hijos, creo que nadie aquí, pero yo no alcanzo a imaginar ni tampoco puedo ser empática con esas personas que les han matado a algún hijo, cómo pueden conceder el perdón, ¿no? A esas personas. Y se ha visto, bueno, yo lo he visto en los casos de las cortes de Estados Unidos en las que una mamá le otorgaba el perdón a un asesino, que era el asesino de su hijo, creo. Sí. Entonces como que, pues lo perdonaba y le decía, te perdono por lo que hiciste, no, ya no hay rencor ni nada. Y yo así de, wow. Es que no, o sea, como que no lo puedes creer porque dices, solamente la misericordia de Dios puede hacer que una persona pueda perdonar, ¿no? Algo tan grave, ¿no? Yo recuerdo otro caso, parecido al de Cecia, también es en Estados Unidos, me parece, en donde no recuerdo muy bien los datos, pero sí ciertos detalles. Decía que esta persona pues estaba alcoholizado y había matado a uno de sus hijos en un accidente automovilístico, ¿no? Entonces la mamá pues dijo, no, yo no quiero, ya pues al final dieron como, ven que se tiene que hacer como una tal dinero para que la persona pues pueda tener como sus gastos de funeral y de esas cosas. Bueno, pues ellos le pidieron, no recuerdo la cantidad, pero eran, pongámosle, $100,000 ¿no? Entonces era como esa cantidad, ¿no? Y la mamá le dijo, yo no quiero que me pagues esos $100,000 de una vez. Dice, no, yo quiero que cada viernes me pagues $1 hasta que esa cantidad se cumpla, ¿no? Entonces él no le dijo, yo no quiero que me pagues todo en un solo pago, sino que todos los días, para que te acuerdes, porque cuando mataron a su hijo fue un viernes, entonces para que cada vez que vayas a depositarme, te acuerdes de lo que hiciste y no lo borres de tu memoria, ¿no? Y cuando yo escuchaba este caso decía, wow, decía, ¿cómo? Pero después al final, creo que lo estaba comentando un predicador, y decía, el perdón no solamente te hace daño a ti, a la persona, ¿no? A la que no le estás extendiendo perdón, sino esa falta de perdón te hace daño también a ti. Porque imagínate la mamá, o sea, sí, el que hizo eso, pues cada que iba a depositar se acordaba, ¿no? Se acordaba de lo que había hecho al poner el nombre de la persona ahí en el cheque, al saber que depositaba a eso que había cometido, ¿no? Pero también la mamá, al recibir ese cheque, al cobrarlo, se acordaba de la muerte de su hijo, ¿no? Y de la persona que lo hizo, y sería ese odio, ese rencor, todo eso, ¿no? Y qué feo que pasen años, porque supongo que la deuda, no, imagínate, ¿no? ¿Cuántos dólares? Y que no se pudo cubrir en un año, sino capaz si pasaron más años, ¿no? En que cada viernes se tenía que dar $1. Imagínatelo. Y aquí tocaste un punto importante, ¿no? Creo que cuando no extendemos el perdón, empieza a crecer en nosotros una raíz de amargura. Y lo dice la palabra, ¿no? De Dios. Que empieza en nosotros a crecer un sentimiento de, pues, es odio, resentimiento, rencor. Y empieza esa raíz de amargura. Te empiezas a amargar porque tienes esa carga ahí en tu corazón. Entonces, pues, creo que la falta de perdón nos lleva a hacer cosas que no van. Por ejemplo, bueno, y no nada más eso, no nada más amargarte a ti, ¿no? También puede que a través de la amargura acarrees alguna enfermedad, no sé, pueden pasar muchas situaciones y muchas cosas debido a la falta de perdón. Y pues como él había mencionado, es necesario que como personas nosotros soltemos, que dejemos ir, porque si no, como dicen las chicas, van a venir miles de enfermedades a nuestras vidas. Todo esas enfermedades, puede ser cáncer, todo eso es lo que es lo que afecta, ¿no? Porque también un pasaje de la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor. Pero aquí va a aparecer en pantalla. Ahí se los pongo. Y pues en la prédica que yo veía, de casualidad la escuché, decía que, por ejemplo, nos enfocamos otra vez en el matrimonio, ¿no? Y ya, pero tal vez no va a ser de la noche a la mañana que vas a perdonar, ¿no? Sino que vas a pedir ayuda del Señor, porque sin el Señor no vamos a poder hacer
o perdonar o sanar, porque pues el único que nos puede ayudar es Dios. Entonces ir hacia Dios, decirle lo que sentimos y decirle todo, o sea, es como desahogarnos con Dios y llorar a él y decirle lo que sentimos. Y después va el paso de perdonar, de aceptar lo que te hicieron y perdonar. Tal vez, y también decía en forma así, ¿no? Y suena gracioso que antes tú tenías ganas de matar a tu esposo, ¿no? Pero ahora como vas perdonando, ahora solo tienes ganas de darle una cachetada y hasta que vaya. Hasta entonces así vas a ir perdonando, no es así de la noche a la mañana, pero vas a ir sanando y perdonando. Y también dice que va a haber momentos en los que te vas a cansar y en esos momentos que te canses debes de ir al Señor y decirle, Señor, ya no puedo, te pido que me ayudes. Y va a haber momentos en los que vas a volver a recordar lo que te hicieron, pero debes de ir otra vez al Señor y decirle lo que pasa. Y el Señor, sabes que siempre te va a ayudar y fortalecer en esos momentos. Así es. Sí, entonces entendemos el perdón como un proceso, ¿no? Y bueno, también como veíamos que la falta de perdón produce amargura, entonces lo contrario es el perdón, pues tiene beneficios para nuestra alma y para nuestro espíritu. Y este primer beneficio del que podemos hablarte es de la libertad que te puede dar. Hay que reconocer que nadie es perfecto, entonces Abby, Mera, yo somos imperfectas. Y entonces, como nadie en este planeta lo es, pues es necesario que todos estemos dispuestos día a día a perdonar a nuestros semejantes, día a día a perdonar a nuestros hermanos, más a nuestros hermanos en Cristo. Ay, es que en serio, todos tenemos, hay que lidiar con el carácter de nuestros hermanos, la personalidad. Y aquí es cuando se conoce el verdadero hermano, porque si puedes amar a tu hermano que te cae gordo, aquí, o sea, a eso pues ya has ganado, ¿no? Ya el Señor te ha ayudado. Entonces el perdón es necesario y obligatorio para todos nosotros, y es una decisión que establecemos, un vínculo de empatía, nos ponemos en el lugar del otro para decir, ok, si yo lo hubiera hecho, yo estoy confiando también en que tú me hubieras perdonado, ¿no? O cosas por el estilo. Y también hablamos bueno, como decía el apóstol Pablo en Filipenses, creo que sí es Filipenses 3:17, donde decía, no que lo haya alcanzado ya, sino que procedo en la carrera ay, no me acuerdo, se me fue. Aquí vamos a poner también. Se me fue. El punto es que estamos en esta carrera, y en esta carrera, pues el Señor nos llama, prosigo a la meta, conforme a... No me acuerdo, aquí lo voy a poner. El punto es que sigamos en esta carrera, o sea, puede que haya algo que sea súper imperdonable y que no nos duela, pero es un proceso. Entonces, dar el primer paso para el perdón nos da libertad. Ese podría ser el primer beneficio. Claro. Libertad para la otra persona, pero también libertad sobre todo para nosotros, ¿no? Para no estar con esta carga. Y eso es el final de la historia del predicador, ¿no? De esa que te estaba comentando en un principio, que al esta mujer decidir que el hombre fuera pagando $1 cada viernes, ella no estaba realmente perdonando ni lo estaba dejando pasar, sino al contrario, mantenía de alguna manera esclavizado a la otra persona, pero ella también se mantenía de esa manera, ¿no? Entonces la libertad es algo tan gratificante, tan hermoso, y cuando lo puedes experimentar en tu vida, solamente es con la ayuda de Dios, solamente, ¿no? Porque esos casos son muy difíciles. Sí, considero que lo más difícil, solo Dios puede darte ese corazón para que puedas perdonar. No es por tus propias fuerzas. Yo creo que cada uno de nosotras, si fuera por nuestra propia voluntad, ni siquiera perdonaríamos. O sea, ¿no? Claro. Es como que a veces la más mínima cosa nos cuesta perdonar. Ahora imagínate el daño, ¿no? Dios. Sí. Y aquí apenas está viniendo a mi memoria la historia del deudor, una parábola que aparece en las escrituras, de cómo el rey, el rey le perdona una gran deuda a uno de sus siervos, ¿no? Y al haber hecho ese acto tan grande de misericordia, pues obviamente el siervo lo que tendría que haber hecho es decir, estar tan agradecido que dice, bueno, yo voy a mostrar misericordia así como lo hicieron conmigo, ¿no? Y sale de ese lugar, sale de haber recibido esa grande misericordia y se encuentra a uno de sus deudores. Y lo que primero que le dice y le exige, ¿no? Le exige y le cobra y supongo que con agresividad, ¿no? Porque la Biblia nos narra más o menos algo así, ¿no? Y le exige que le pague esa deuda y aquel
aquella persona le dice, es que no tengo dinero, no tengo ahorita para pagarte. Entonces, y lo manda a la cárcel en ese momento en el que él le negó y el pago que él tenía contra su acreedor era muy poco comparado a la gran deuda que él tenía, con el ¿no? patrón. Exacto, ¿no? Y al final de esta historia nos muestran cómo es tan terrible el hecho de que nosotros, habiendo recibido tanto perdón de Dios, tanta misericordia de Dios, no seamos capaces de dar perdón a los demás. Y por eso las personas del mundo les cuesta tanto perdonar, porque aún no han experimentado el perdón de Dios, que como dice su palabra, borra multitud de faltas. El perdón de Dios trae libertad, pero si tú nunca has experimentado esa libertad en Cristo Jesús, ¿cómo vas a poder dar libertad a una persona? ¿No? Por eso ahí está lo complicado, ¿no? Que no has sido consciente de la misericordia que Dios te puede dar, que no eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, es impresionante eso. Sí, aparte de la libertad también obtenemos, otro beneficio que podemos obtener del perdón es un corazón. ¿Cómo era? Un corazón perdonador. No tenía otra palabra. Entendemos el valor. Y cuando es que era un corazón. Sí, córtale. Es que aquí tiene un restaurado. Ya. Eso. Entendemos el valor de un corazón. Restauremos a los otros así como Él nos ha perdonado nuestras ofensas. Exacto, así como Él lo ha hecho. Entonces, sí, el Señor, es que hay muchas ofensas que nosotros le hemos hecho al Señor y a veces hablaba sobre los pecados de omisión, ¿no? A veces hay cosas que puede que tú digas, yo estoy haciendo las cosas bien, pero puede que no estés haciendo algo que debes hacer. Eso decíamos, ¿no? Entonces, si el Señor nos perdona eso que no hacemos, ahora, ¿cuánto más nosotros no también deberíamos de perdonar a los demás, ¿no? Y esto es algo de lo que yo quiero recalcar en mi caso. Yo a veces era así como que yo siempre buscaba como que las personas me retribuyeran algo de lo que yo les daba, ¿no? Es como que, bueno, no era así como que muy obvia, pero sí como que cuando no veía que alguien hacía una acción por mí, era así como que, ¿por qué por los demás sí, por mí no? Y entonces ahí yo entendía que digo, no, pues es que no debo de ser así, no, debo perdonar, aunque no estén haciendo lo que a mí me gustaría que hicieran, pues debo perdonar en ese aspecto, ¿no? Y como decía, nadie es perfecto. Entonces cuando nosotros damos perdón a los demás, pues nos damos cuenta que también nosotros fallamos, que también nosotros no somos rectos delante de Dios, que también nosotros tenemos nuestras cosas, ¿no? Entonces el valor de un corazón restaurado es eso, que nos da luz de que somos vanidosos, somos orgullosos, nos autojustificamos, de que hay muchas cosas que hacemos mal. Entonces, Mera, ¿nos quieres comentar algo sobre el corazón restaurado que nos da el perdón? Pues, como ya lo decía, ¿no? Que debemos de entender el perdón que Jesús nos da, ¿no? Ese perdón conllevó a que Él, siendo Dios, viniera al mundo a hacerse como nosotros, a morir para darnos vida, para darnos ese perdón que no merecemos, porque ¿qué humano se merece ese perdón tan grande? ¿Qué humano se merece esa sangre derramada? Y cuando de verdad entendemos eso, pues es como impresionante, ¿no? Saber cómo Dios en su infinita misericordia decidió enviar a su Hijo unigénito para darnos ese perdón. Y cuando nosotros también nos sentimos perdonados de parte de Dios, también hay una paz en nosotros. Y si nosotros también, por ejemplo, perdonamos, pues también va a haber esa paz, ¿no? Y como dice también la palabra, que así como yo los perdoné, ustedes también perdonen. Y también dice que si tú no has perdonado o no has pedido perdón a tu prójimo y vas y quieres llevar tu ofrenda o quieres acercarte a Dios y tú no has perdonado, Dios no te va a perdonar. Es como un impedimento, ¿no? Es como algo que no te va a pedir, no te va a ayudar a acercarte, sino que va a estar ahí como algo que no va... Como una barrera, ¿no? De alguna manera. Entonces, es importante que nosotros perdonemos, porque el perdón trae como esa sanidad, esa restauración, un corazón restaurado. Y pues en mi caso pasé por alguna situación así, ¿no? Que sentía como mucha amargura, mucho enojo contra alguien, y pues yo de verdad lo expresaba y lo hacía como entender. Y después, cuando hablé con esa persona, pues todo cambió, ¿no? Cuando ella me pidió perdón por lo que había hecho y todo, y también yo, ¿no? Por lo que haya hecho, hubo como esa paz y todo cambió, porque de verdad el perdón va a transformar tu corazón.
Y como vimos, el perdón es un proceso, ¿no? Y este proceso tiene fases. Sí, implícitamente ya los vimos a lo largo de toda la Exacto. charla. Pero bueno, ¿los Sí, mencionamos sí. rápido? Pues rápidamente, ¿no? El primer paso, la primera fase es entender y recibir el perdón de Dios. Ya lo explicamos más porque creo que estuvo muy claro. Sí, ya Lo mencionamos mucho. Y bueno, también una vez que ya entendimos el perdón de Dios, o sea, una vez que ya somos perdonados por Él, nosotros ya podemos perdonarnos a nosotros mismos, que es muy difícil, ¿no? A veces cometes tantos errores y tantas cosas que dices, ¿cómo me perdono? Pero primero, el primer paso y algo que estaba hablando en la semana es como que primero entiende lo que Dios hace y cree que Dios te está perdonando, porque si no lo crees vas a pues sentir como, esa culpa, claro. ¿no? Y ya después te perdonas a ti mismo. Sí, porque, por ejemplo, si no te perdonas a ti mismo, ¿cómo vas a poder perdonar al prójimo? Así como dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te estás amando, si no te estás perdonando a ti mismo, pues no vas a poder dar lo que tú no has recibido. Y si entiendes bien lo que Dios ha hecho por ti, que dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por ti, debes de entender eso, que aunque tú cometas errores, aunque pases por diferentes momentos en los que caigas, recuerda que Jesús murió por ti, aun cuando tú eres pecador, murió por ti y sabe que vas a fallar, que más adelante en el futuro seguirás fallando, pero sabemos que tenemos el perdón de Dios y también debemos de perdonarnos a nosotros mismos y no quedarnos con esa culpa, no darte esos latigazos a ti mismo de que, ay, Dios no me va a perdonar, Dios no, ya no me voy a poder acercar a Dios, cuando de verdad Dios está dispuesto a perdonarte. Sí. Y finalmente, ay, perdón que... No, iba a ser un pasaje. Hay un pasaje, está creo que en Hebreos, pero dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia o misericordia para el oportuno socorro, ¿no? Acercaos confiadamente al trono de la gracia, donde puedes hallar ese perdón, ¿no? Si tal vez hay algo que hiciste mal, algo que en lo cual fallaste, no sé, algo que estuvo en tu corazón y tú dices, hice daño a esa persona por tener esto, pues primero acércate a Dios y pide perdón, ¿no? Y ese perdón que Dios te da, te va a permitir a ti de tener la facultad de ir con la persona a la que has ofendido y también pedirle perdón, ¿no? Y el pedir perdón es un acto de humildad tremendo, ¿no? Sí. Porque no cualquiera pide perdón nada más así, porque sí, ¿no? Es sumamente complicado. No, y bueno, ya para finalizar, dando que esos puntos ya nos damos a perdonar a los otros, ¿no? Sí. Y bueno, aquí quiero tocar como que algunos ejemplos de los que podemos decir, es que ¿cómo puedo perdonar esto? Puede ser el abandono de tus padres. Sí. Es una cosa que a mí me tocó ver, no vivir, a mí me tocó ver cómo unas chicas no perdonaban a su mamá porque las había dejado de pequeñas, no conocieron a su papá, entonces como que siempre existió ese odio y ese rencor hacia sus padres, ¿no? De que las habían abandonado y de que pues no les hacían caso, entonces ellas le echaban la culpa por la vida que les había tocado vivir gracias a ese abandono, ¿no? Sin embargo, pues ellas eran las mismas que se estaban haciendo daño por toda la amargura que estaban acarreando, ¿no? Otro ejemplo que puedan nombrar, así como que a los jóvenes les atañe y que digan, no, esto es imposible de perdonar. Ya hablamos sobre la muerte de un hijo, que puede ser para las madres. Sí, claro. El abandono de los padres. Y algo que también te puede costar como hijo a veces es perdonar cuando tus padres han hecho algo, ¿no? Cuando tú de cerca ves como sus errores y decir, uy, ¿cómo puede regañarme por esto si él lo hace, ¿no? Yo he conocido muchos casos así y tenemos que perdonar eso para que pues podamos ser libres, más que nada. Mira. Puede ser el abuso de alguien cercano, como es muy difícil, tal vez no hemos pasado por eso, pero ha de ser súper difícil vivir con eso, pero si tú perdonas y estás dispuesto a soltar, pues habrá una paz, pero tendrás que pasar por un proceso y tendrás que agarrarte muy fuerte de la mano de Dios. Así es, y lo mejor de todo y lo que me encanta es que Dios no te deja solo en ese proceso. Creo que una vez que tú empiezas o inicias este proceso de perdón, el Señor está dispuesto a acompañarte en todo ese momento, ¿no? En estar contigo en el sufrimiento. Porque Dios no es el que se baja de la barca cuando ve que la tormenta está a todo lo que da. No, Dios es el que permanece hasta el final. Claro, si tú le invitas a estar en la barca, Él permanece hasta el final y está contigo ayudándote para que
ese proceso sea aún más, no voy a decir fácil, porque no Ningún quiero proceso es minimizar, fácil. no quiero minimizar el dolor que puedes sentir, pero que ese proceso pueda ser más llevadero. Entonces, pues, esa es la esperanza. Sí, y bueno, esperamos que este capítulo haya sido bendición para tu vida. Así es. Si estás pasando por un proceso de perdón como el que los acabamos de mencionar, pues ¿O otro? acércate, o otro que digas, es inimaginable perdonar esto, pues puedes acercarte aquí a la iglesia, estamos O a tu iglesia. o a tu iglesia. Sí, pero por si hay alguien que no sea cristiano y que nos vea, hola, Dios te bendiga. Pues sí, estamos aquí en Misión Cristiana Roca Eterna y ahí les ponemos las direcciones. Las redes Pero sí, sociales también. adelante, acércate a Dios, creo que es el primer paso para poder iniciar este proceso de perdón y sanación. Así es, te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga. Cuídate, Bye. bye. Me gustó.